Vamos a dar inicio con nuestra primera clase de nuestro curso de macros y VBA nivel básico. En esta ocasión, en esta clase, vamos a tocar el primer tema que comprende nuestro temario y en el punto número 1 tenemos conociendo el editor de código VBA o el editor de código de Visual Basic para aplicaciones. El editor de código es nuestro entorno de programación en el cual vamos a llevar a cabo las tareas de código y todo aquello que vayamos a hacer relacionado con las macros. Cuando hablamos del editor de código, obviamente estamos hablando de el programa o la parte del programa donde vamos a poder escribir o vamos a poder modificar las líneas de código o las instrucciones o los procedimientos que nos van a permitir poder realizar tareas automatizadas o poder gestionar nuestros datos a través de programación. Entonces, decíamos que en el punto número 1 vamos a conocer el editor, vamos a empaparnos un poco de qué es lo que lo compone, qué función realiza cada una de las partes que vamos a encontrar ahí. Cada una de las secciones está dividido en secciones. ¿Qué podemos hacer en cada una de ellas y para qué nos sirve en un determinado momento o cómo podemos acceder a esa información que tenemos ahí o qué tan relevante es cada una de las cosas que vamos a ir? Entonces, vamos a ir a nuestro entorno de programación, a nuestro editor de código, y muy importante es que hay dos maneras de ir al editor de código. Una de ellas es venir a nuestra ficha programador o a nuestra pestaña programador. En caso de que no tengas habilitada esta pestaña programador, puedes venir acá a archivo, opciones, y acá en opciones vamos a ir a personalizar cinta de opciones. Y en la lista derecha, la lista que aparece en la parte derecha, tenemos por aquí, mira la pestaña que dice programador. Habrá algunas versiones que diga desarrollador. Si tu versión dice desarrollador, pues asegúrate de que esté marcada. Y una vez estando marcada, ya vas a tener disponible la pestaña programador o desarrollador acá en la cinta de opciones. Entonces decía que tenemos dos maneras de acceder estando aquí en la ficha programador. Podemos venir acá a nuestro grupo de trabajo código y hacer clic en el icono de Visual Basic. Y si te posicionas encima del icono o mueves tu apuntador del mouse ahí encima de ese icono, vas a poder ver también que accediendo o podemos acceder, mejor dicho, a través de la combinación de teclas Alt más F11. Por lo tanto, yo puedo acceder al entorno de programación haciendo clic en este icono o sin tener activa o activada la ficha programador o la tab la pestaña programador o desarrollador, yo puedo simplemente hacer la combinación de teclas Alt F11 y automáticamente voy a pasar a mi entorno de programación o a mi programa o a mi ventana donde voy a poder programar o voy a poder ver el código de las macros o los procedimientos que ya tenga desarrollados. ¿Ok? Entonces, ya estando aquí, este es nuestro entorno de programación. Voy a cerrar esto que tengo por acá. Eh, Originalmente, si no tienes ninguna macro o si simplemente tienes un archivo de acá del lado izquierdo, tenemos, bueno, vamos a empezar primero. Ahorita empezamos a explicar, vamos a ir explicando paso por paso cada ventana. Entonces, nuestro entorno de programación o nuestra área de programación, pues es toda esta ventana, aunque solamente en una de ellas, o mejor dicho, en dos partes de ella podemos escribir, la realidad es que cada una juega un papel muy importante a la hora de que nosotros desarrollemos nuestras macros o a la hora de que escribamos código. Entonces vamos a ir parte por parte. Voy a mover acá un poquito la barra de herramientas, simplemente para tener una referencia un poquito más visible. Entonces, decíamos que nuestro entorno de programación o nuestro programa o nuestra ventana en la que vamos a estar pues prácticamente trabajando es toda esta ventana que tenemos aquí. Esto es nuestra área, o mejor dicho, este es nuestro programa, nuestro entorno de programación. Todo este rectángulo, ¿verdad? Es nuestro editor de código. Por acá podemos ver en el título que dice claramente, dice Microsoft Visual Basic para aplicaciones
y luego después viene el nombre de nuestro archivo. Acá está, ¿verdad? ¿Cómo se llama mi archivo? Aquí lo tengo, ¿ok? Y después viene el nombre, en este caso, si tengo seleccionado un módulo, si tengo seleccionado un objeto, pues aquí me va a dar el nombre de lo que tengo yo seleccionado. En el área del explorador de proyectos, el explorador de proyectos es este que tengo aquí, mira, este que acabo de remarcar aquí. Aquí dice proyecto, por lo tanto, este es el explorador de proyectos, ¿ok? Entonces, decía, el recuadro principal que marqué es toda nuestra ventana, nuestro entorno de programación, nuestro desarrollo, o mejor dicho, el editor de código donde vamos a realizar todas las tareas. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma manera que cualquier programa que nosotros utilicemos, pues tiene obviamente sus menús. Obviamente, como puedes ver y puedes notar y puedes darte cuenta de manera muy, muy fácil y visualmente lo puedes notar que pues este programa o este editor de código podemos decir como que no evolucionó en base o relacionado con las aplicaciones de Office, ¿verdad? Porque no tiene, como puedes ver, no tiene cinta de opciones, no utiliza las ribbons o las cintas de opciones, se quedó por allá con los menús que utilizábamos en el 95, 97, ¿verdad? Un menú normal con las barras de herramientas, que en aquel entonces se conocía como barra de herramientas estándar y la barra de menús, ¿verdad? Entonces, aquí en cada una de los textos que tenemos acá, pues es cada uno de los menús que tenemos. Esto es nuestro menú. Y en cada uno de los menús podemos encontrar diferentes acciones, ¿no? Entonces, ese es nuestro menú. Los iconos que tenemos por ahí son la barra de herramientas, o esta es una barra de herramientas, ¿verdad? Esta es otra, esta otra que tengo por acá es otra barra de herramientas, hasta por aquí tiene como que una división, y acá tenemos otro grupo, otra barra de herramientas. Cada una de ellas, obviamente, puede que haya comandos que están repetidos en una barra de herramientas o en otra, ¿verdad? Porque recordemos que, al igual que las cintas de opciones, pues las barras de herramientas se pueden personalizar y podemos quitarle o agregarle comandos, siempre para tenerlos al alcance de una manera más rápida, porque la realidad es que cada uno de los comandos que tenemos aquí, pues también los vamos a encontrar en cada uno de los menús. Solamente que la barra de herramientas pues es una manera más rápida, ¿verdad? De llegar a ese menú, perdón, de llegar a ese comando que frecuentemente estamos utilizando. Entonces, las barras de herramientas regularmente son como atajos a los comandos que queremos utilizar, pero cada uno de ellos los vamos a encontrar también en las opciones o en las diferentes menús que tenemos, ahí también los vamos a encontrar. Entonces, aquí tenemos, dijimos, nuestra barra de herramientas, o cada una de las barras de herramientas, y tenemos en la parte superior la barra de menús donde tenemos las diferentes opciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa es la primera parte, ¿verdad? Obviamente, en cada uno de los menús, como decía, pues cada uno de ellos tiene sus diferentes opciones y vamos a entrar a ver, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo las diferentes opciones que tenemos, ¿verdad? Regularmente el menú edición, pues tiene las opciones de copiar, cortar, pegar, borrar, ¿verdad? Que muchas veces solemos utilizar esas opciones a través de los controles, perdón, de los atajos de teclado, como el control C para copiar, el control V para pegar, que son atajos de teclados muy conocidos. Entonces, regularmente, como en todas las aplicaciones, en el menú edición, por lo regular, vienen siempre las mismas opciones. Obviamente, como es un programa diferente, pues tendrá algunas opciones, ¿verdad? Que otros programas no tienen, que también están acomodados aquí. De la misma manera, en el menú archivo, regularmente viene guardar, viene para imprimir o ciertas acciones que regularmente las vamos a encontrar ahí. En el menú ver, pues tenemos diferentes opciones. Regularmente, o en este caso, tenemos para poner visible o para ocultar ciertas ventanas que son las ventanas que componen, o en este caso las que tengo visibles acá en mi editor de código. Y de la misma manera vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando, cada una de las opciones que tengamos disponibles la vamos a ir analizando. Ahorita simplemente estamos conociendo de manera general nuestro entorno de programación donde vamos a estar trabajando, donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo cuando estemos escribiendo códigos o cuando estemos escribiendo macros o escribiendo procedimientos, como sea que tú conozcas o te guste llamar a esta parte, que en realidad es programación.
Ok, del lado izquierdo, particularmente yo en este ejemplo o en esta práctica o en esta clase, yo lo tengo acomodado de esta manera, pero no necesariamente puede estar así porque no tienen un lugar fijo. Cada una de las ventanas que tengo aquí, por ejemplo, esta que dice proyecto, esta que dice propiedades o esta que dice inmediato, cada una de ellas se pueden mover y se pueden acomodar en una posición diferente, pero en mi caso yo la tengo ahorita justo debajo de la barra de herramientas del lado izquierdo, tengo el explorador de proyectos. ¿Ok? Este es la ventana del explorador de proyectos. ¿Y a qué se refiere con el explorador de proyectos? Pues que aquí vamos a encontrar cada uno de los archivos que nosotros tengamos abiertos. En este caso, yo únicamente tengo abierto un archivo que se llama macros VBA básico 001. Entonces, cada archivo que yo tenga abierto va a ser un proyecto y cada uno me va a aparecer aquí. Si tuviese abierto más de un archivo, aquí vería la lista de los archivos que tengo abiertos. Y cada uno de los archivos, si yo hago clic aquí en el icono de más que tiene aquí, cada uno de los archivos pues tiene sus objetos, ¿verdad? Los Microsoft Excel objetos se refiere a las hojas. Cada una de las hojas que tenga el libro los va a tener aquí, independientemente de que acá, perdón, déjenme quitar este recuadro, independientemente de que aquí yo solo tenga una hoja visible que se llama temario, porque tengo una oculta que se llama hoja número 2, ¿verdad? Acá en el entorno de programación, aunque yo tenga oculta esta, la voy a ocultar de nuevo. Acá en mi ventana de programación, aquí en los objetos, voy a tener visibles o voy a poder ver todas las hojas independientemente de que estén ocultas, ¿ok? Y adicional a ello, siempre voy a encontrar el objeto this workbook, que vamos a tener adelante una clase donde vamos a hablar de este objeto, ¿verdad? Pero en el explorador de proyectos, perdón, vamos a encontrar cada uno de los objetos. Ahora, yo lo tengo de esta manera, se mira aquí como tengo como una carpeta abierta, ¿verdad? Y si le hago doble clic, esa carpeta se cierra y esas carpetas se miran porque aquí tengo el icono aquí activado, este que dice alternar carpetas. Si yo lo quito, ¿verdad? Me va a aparecer siempre visible esta parte de acá. Si yo quiero tenerla como en forma de árbol para yo poderlas ocultar o cerrar, alterno la carpeta y me va a mostrar una carpeta para cada grupo y yo entonces puedo colapsar esa parte y tener visible únicamente la carpeta, y para poder ver sus objetos pues simplemente hago clic acá en expander y de esa manera ya los puedo tener así. Entonces en esta ventana, que en mi caso la tengo del lado izquierdo en la parte superior, justo debajo de la barra de herramientas, está el explorador de proyectos. De la misma manera, voy a tener, puede que no exista el que diga módulos. En el caso de que no tuviera ningún módulo, a lo mejor no va a existir o no va a estar esta parte de aquí. Si yo quitara este módulo, pues seguramente no voy a tener esta carpeta que diga módulos. Cuando yo cree automáticamente un módulo, pues se va a generar esta carpeta donde me va a guardar los módulos. Entonces, en esta parte de aquí, en el explorador de proyectos, yo voy a encontrar todos los objetos que pertenecen a este libro de trabajo, y en caso de que tuviera, como decía, más proyectos abiertos o más libros de trabajo abiertos, pues en cada uno de ellos puedo acceder a sus objetos, a sus módulos, a sus formularios en caso de que tuviera, ¿verdad? Y ¿los necesito o en algún momento voy a necesitar de esto? Sí, probablemente si únicamente utilizas la grabadora de macros o si habías utilizado la grabadora de macros, pues quizás nunca habías llegado a esta parte o nunca le habías puesto importancia, pero la realidad es que cada uno de los objetos, o en este caso, cada una de las hojas tiene sus propios eventos o sus propios procedimientos que se disparan dependiendo de lo que hagamos. Por ejemplo, hay un evento que se llama al cambiar o al activar la hoja, que quiere decir que el código que yo escriba en ese procedimiento en el que diga al activar la hoja, cada vez que yo entre a esa hoja en específico, a cualquiera, pero que en ese evento yo escriba un código, pues ese código se va a ejecutar cada vez que yo active esa hoja. Si tengo la hoja 1 y la hoja 2, y en la hoja 2 hice una macro o un procedimiento que diga que cuando active la hoja, automáticamente me mande un saludo, un mensaje que me diga, hola, hoy es, y que me muestre la fecha y la hora.
Entonces, cada vez que yo active esa hoja, me va a mostrar ese mensaje. Entonces, te puedes dar una idea, ¿verdad? De las cosas que puedes llevar a cabo o las cosas que puedes realizar siempre que entres o actives ese procedimiento. Entonces, sí necesitamos tener, en algún momento necesitamos tener visible el explorador de proyectos. Puede que yo no lo necesite en algún momento porque no voy a acceder a nada de lo que tengo aquí y quiero tener más área de trabajo o quiero tener más visibilidad sobre lo que estoy haciendo, simplemente lo puedo quitar. Lo puedo quitar, puedo quitar las ventanas, todas esas, cualquiera de una de ellas las puedo quitar y tengo mi área de trabajo la tengo prácticamente a toda la pantalla, ¿verdad? En caso de que quisiera volver a utilizarla, pues aquí en la barra de herramientas tengo este icono de por acá que dice explorador de proyectos y me dice que también lo puedo poner visible a través de la combinación de teclas control R, o sea que yo puedo presionar la tecla control R y ahí lo tengo, ¿verdad? En caso de que no me sepa el atajo de teclado o no recuerde cuál es, también puedo venir acá a mi menú ver y por acá voy a tener el explorador de proyectos, lo vuelvo a activar desde acá. De la misma manera, justo debajo del explorador de proyectos tenía la ventana de propiedades que lo puedo también poner visible mediante F4 o con el icono de la manita y una hojita por ahí que tengo aquí justamente al lado del explorador de proyectos, lo puedo poner visible también. Y pues aquí puedo arrastrar su tamaño justo arriba de donde dice el nombre de la ventana propiedades. Aquí puedo arrastrar o redimensionar esta ventana, ¿verdad? Y tener también al mismo tiempo mi explorador de proyectos. Ahora, la barra, perdón, la ventana de propiedades es esta que tengo acá, que justamente acabo de poner visible y es la que estoy redimensionando, ¿verdad? Esta ventana de propiedades, pues me permite, ¿verdad? Como su nombre lo indica, acceder a las distintas propiedades, algunas, las que sean de lectura y escritura, pues voy a poder modificarlas, las que sean solamente de lectura, pues como su nombre lo indica, únicamente voy a poder leerlas, pero no voy a poder hacer modificaciones en esa propiedad. Por ejemplo, aquí tengo la hoja número 1, aquí la tengo seleccionada en el explorador de proyectos, se llama hoja 1, que entre paréntesis dice temario, ¿verdad? Y dentro de sus propiedades, como puedes ver, dependiendo del objeto que yo seleccione, las propiedades son diferentes. Si selecciono una hoja, tiene estas propiedades. Si selecciono el objeto, bueno, cada hoja tiene las mismas propiedades, únicamente cambia el nombre de la hoja y algunas propiedades que hayamos cambiado, ¿no? En el caso del objeto This Workbook, este tiene más propiedades, como puedes ver. En el caso de un módulo, únicamente tiene la propiedad name, únicamente yo le puedo cambiar el nombre, le puedo dar un nombre diferente, ¿verdad? Y es la única propiedad que tiene un módulo. En el caso de las hojas, vemos que tienen más, el objeto this workbook tiene diferentes propiedades y de la misma manera, en caso de que tuviera formularios, pues el formulario también tiene diferentes propiedades. Un formulario que tiene controles, cada control tiene diferentes propiedades, por lo tanto, la ventana de propiedades también muy a menudo vamos a necesitar tenerla visible. Como decía, si necesitamos, por alguna razón, necesitamos tener más campo de trabajo o necesitamos tener la ventana desocupada para poder tener más visión de lo que estamos haciendo, pues simplemente la podemos ocultar o la podemos cerrar y luego desde el menú ver podemos otra vez la podemos poner visible. ¿Ok? Entonces nuestra ventana de propiedades nos va a ayudar a, obviamente, como decía, ¿verdad? Como su nombre lo indica, a ver las propiedades de cada uno de los objetos y en el caso de algunas, vamos a poder cambiarlas, ¿verdad? Las que sean de lectura y escritura, pues vamos a poder cambiar esa propiedad o si son únicamente de lectura, pues no vamos a poder, ¿no? Hacerle ninguna modificación. Bueno, tenemos una tercera ventana antes de pasar a la ventana principal, que es en la que vamos a escribir nuestro código, tenemos una tercera ventana que yo particularmente hago muchísimo uso de ella y vamos a estar haciendo mucho uso de ella, por lo menos en las primeras clases, ¿verdad? No vamos a entrar todavía quizá a escribir en la hoja, a trabajar. Yo sé que a lo mejor vas a estar desesperado por querer empezar a hacer prácticas allá en la hoja, en los rangos y escribir en una hoja, crear una hoja y todo lo demás. Pero vamos a ir poco a poco, vamos a ir primero que nada con la teoría, vamos a conocer, como estamos conociendo el entorno de programación, el entorno de desarrollo, ¿verdad? Y vamos a entrar con un poco de teoría, ¿verdad? Y mientras
conocemos la teoría y mientras vamos conociendo las diferentes, los conceptos básicos de, ahora sí que de la programación y de las macros, pues vamos a hacer uso de esta ventana, que es una ventana muy útil y es como una ventana o es como una consola, ¿verdad? La ventana se llama ventana inmediato, que también la podemos poner visible a través de la combinación de teclado o la combinación de teclas control G o haciendo clic aquí en ver ventana inmediato. Y es una ventana que aparentemente pues tampoco tiene nada, ¿verdad? Únicamente dice inmediato y tiene una ventanita acá en blanco. Pero esta ventana es una ventana muy útil porque a través de esta ventana yo puedo ejecutar procedimientos, puedo ejecutar funciones o puedo realizar un sinfín de cosas. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí una suma, simplemente abro con el signo de interrogación, pongo el signo de interrogación, en este caso con el que se cierra una pregunta, ¿verdad? Porque en algún momento yo me preguntaba, ¿por qué ese signo de interrogación y no el otro? ¿Verdad? Porque pues como está en inglés y como es, todo es como que estilo americano, ¿verdad? Pues en el idioma inglés no se utiliza el otro signo de interrogación, simplemente se utiliza con el que se cierra una pregunta, por eso entonces creo que es por esto que se utiliza este signo de interrogación. Entonces cuando hablamos del signo de interrogación, pues siempre vamos a hablar, cuando hablemos de la ventana de inmediato y que yo diga, ponemos el signo de interrogación, pues en realidad me voy a estar refiriendo, ¿verdad? Al signo de interrogación con el que cerramos una pregunta, no el de apertura, sino el de cierre de una pregunta. ¿Ok? Y aquí yo pongo el signo de interrogación y puedo poner 5 más 5 y presiono Enter y voy a tener el resultado. Es como si pusiera en una celda igual, ¿verdad? 5 más 5 y Enter, ahí tengo la fórmula y me da el resultado en la misma celda. Pues es básicamente lo mismo, pero esto es como si fuera una consola, ¿verdad? De programación, por poner un ejemplo. Otro ejemplo es que pues, yo puedo hacer cualquier operación de la misma manera, puedo poner 5 más 5 menos 3 por 10 entre 9, ¿verdad? Y obviamente, pues la ecuación se va a realizar de la manera correcta, respetando la jerarquía y todo lo demás, y al final me va a dar el resultado, ¿no? Entonces, puedo también acceder a la función, por ejemplo, si yo conozco que la función hoy me devuelve la fecha allá en mi hoja de cálculo, ¿verdad? Solamente que aquí no puedo poner hoy, porque como aquí es en inglés, si yo pongo hoy aquí no me da nada, ¿verdad? Aquí tengo que utilizar las funciones. En el entorno de programación, tengo que utilizar los nombres de las funciones en inglés. Entonces aquí yo pondría, bueno, en realidad no puedo poner today, que es la función que se utiliza ya porque no viene definida de esa manera aquí. Sí hay manera de acceder a esos nombres de las funciones, pero lo vamos a ver más adelante. Casi al final ya del curso vamos a ver esas funciones, pero para acceder a la fecha actual utilizamos la función date y ahí la tenemos, ¿verdad? Signo de interrogación, nombre de la función, en este caso date, y me devuelve la fecha actual. Y si yo escribo, ¿verdad? Now, que es la función, en este caso ahora, me va a regresar la fecha y me va a regresar también la hora. ¿Ok? Entonces, esta ventana de inmediato la vamos a estar utilizando muy constantemente. Esta ventana tiene la particularidad de que si yo guardo mi archivo y lo cierro y lo vuelvo a abrir, pues la ventana de inmediato sigue teniendo la misma información como se quedó, ¿verdad? Tiene un cierto límite de líneas que si imprimes o estás escribiendo cosas, de repente si ya llegaste, no sé, a la línea 255 o 300 o 500, pues de repente ya va a empezar, se va a reemplazar la primera y de esa manera, ¿no? Entonces, es muy útil en el sentido de que yo puedo hacer aquí cualquier operación, pero lo más interesante es que yo puedo a través de un procedimiento, cuando esté escribiendo una macro o esté escribiendo un procedimiento o esté programando un procedimiento, yo puedo mandar a imprimir el resultado aquí en esta ventana. Entonces, sin necesidad de ir a la hoja de cálculo y escribir en una celda y hacer referencia a una hoja y tantas cosas, ¿verdad? Puedo simplemente mandar imprimir en la ventana de inmediato y aquí voy a ver el resultado. En esta ventana de inmediato voy a ver el resultado y es una ventana o es una parte muy útil de nuestro editor de código que la vamos a ir conociendo o la vamos a ir utilizando conforme vayamos avanzando. Ahorita simplemente te estoy mostrando, ¿verdad? De qué se trata, para qué sirve
cuál es su funcionalidad, y la verdad es que no es como que sea obligatorio su uso, simplemente es que le puedes dar un enfoque muy distinto a lo que estás haciendo. Y si puedes hacer uso de ella, pues qué bueno, porque nos va a ayudar, ¿verdad?, a ver de manera muy rápida, estar viendo el resultado de lo que estamos haciendo. Entonces, esta es la ventana de inmediato. Ya vimos la ventana de propiedades, vimos también el explorador de proyectos, y ahora acá, justo donde estoy seleccionando el texto, está mi ventana de código, que es donde sucede la magia, o es donde vamos a programar la magia, o es donde vamos a hacer que suceda la magia, porque aquí es donde vamos a escribir nuestro código. Aquí es donde la grabadora de macros, aunque lo hace de manera automática, la realidad es que la grabadora de macros crea procedimientos de manera automática, pero aquí es en la ventana en la ventana de código, en la que vamos a venir a modificarlo, vamos a venir a cambiarlo, o donde nosotros vamos a escribir nuestros propios procedimientos. Voy a cerrar la ventana de inmediato para que me quede un poquito más de espacio, y esta la voy a redimensionar para acá, para que tenga un poco más de espacio. Y entonces esto que tengo aquí es mi área de programación, o mi ventana de código, donde yo voy a escribir mis procedimientos, ¿ok? Donde yo voy a hacer, escribir las macros para que pues se lleven a cabo de manera automatizada todas aquellas acciones que yo necesite. Entonces, como puedes ver, nuestro editor de código no es como que sea muy complejo, en realidad es muy sencillo, y las opciones que tenemos pues son suficientes como para poder desarrollar procedimientos muy sencillos, como procedimientos complicados, procedimientos bastante largos, procedimientos que realmente nos ayuden a automatizar ciertas tareas, y de las cuales podamos ahorrarnos un poco de tiempo, pero que también, sobre todas las cosas, podamos pues aprender y podamos divertirnos un rato, ¿no? Que también es parte de esto. Entonces, a grandes rasgos, esto es nuestro editor de código. Aquí es donde va a suceder la magia, como decía, y obviamente va a depender de, pues, lo que nosotros vayamos haciendo, lo que nosotros vayamos aprendiendo, que lo vayamos aplicando, que lo vayamos estudiando. Aquí es donde lo vamos a venir a plasmar a través de procedimientos, a través de funciones, a través de macros, como tú le quieras llamar, pero es aquí donde vamos a escribir, es aquí donde tú vas a escribir, donde vas a practicar bastante, donde vas a mover tus manos, tus dedos, ¿verdad? Aquí es donde vamos a escribir un procedimiento tan sencillo de una sola línea de código que diga hola mundo, ¿verdad? O un procedimiento que involucre el abrir un archivo, copiar una hoja, copiar la información, pegarla en otra, cerrarlo, mandarlo a imprimir, mandarlo por correo, hacer tantas cosas, ¿verdad? Una macro o un procedimiento puede desencadenar otro, ese otro puede desencadenar otros dos, y de esa manera puede haber uno, ¿verdad? Puede explotar y hacer que sucedan miles de cosas. Obviamente, para eso vamos a requerir un poco de tiempo, vamos a requerir un poco de paciencia, porque vamos a ir poco a poco conociendo, ¿verdad? Primero que nada, el editor de código, y después necesitamos ir paso a paso para ir conociendo cada uno de los puntos, y por allá creo que como de la clase 3, como de la clase 4 más o menos, vamos a empezar a escribir los primeros procedimientos, las primeras líneas de código, ¿verdad? Para que vayamos empapándonos poco a poco de lo que es este maravilloso mundo de las macros. Por lo tanto, ¿verdad? Aparte de lo que vimos aquí, de lo que es nuestro editor de código, pues tenemos aquí en nuestra barra de herramientas, como decía, tenemos los botones o los iconos o los comandos más comunes, ¿verdad? Aquí tenemos el para guardar, que guarda nuestro proyecto, el para buscar, el deshacer o el rehacer, que son iconos muy comunes que podemos encontrar en cualquier aplicación, ¿verdad? Y pues además también tenemos aquí, como decía, para poner visible el explorador de proyectos, la ventana de propiedades, ¿verdad? En algunos casos por acá tenemos para ejecutar un procedimiento o una macro, interrumpirlo, detenerlo. Por acá tenemos la ventana de inmediato, y tenemos para agregar sangría, para hacer comentarios, para quitar el bloque de comentarios, y tenemos ahí, como decía, ¿no? Muchos comandos que vamos a estar que vamos a ir poco a poco utilizando conforme vayamos avanzando
en este curso, ¿verdad? De iniciación o de curso de Excel básico o desde cero, como tú lo quieras llamar, ¿verdad? Pero que vamos a ir poco a poco. Te animo a que no te desesperes por el hecho de que no empecemos a escribir desde la primera clase, porque la verdad es que necesitamos primero entender conceptos básicos, conceptos que nos van a llevar a ser personas que tengan una visión clara de lo que son las macros, ¿verdad? De lo que se necesita aprender primero. Y una vez ya que tengamos bien claro lo que representa cada una de esas cosas, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es la programación y ahí sí te quiero ver porque vas a necesitar estar bien concentrado, ¿verdad? Porque va a llegar el momento en el que vas a tener que pensar mucho, echar a volar tu imaginación, porque cuando ya tengas el conocimiento y sepas programar y sepas declarar variables, te va a hacer falta tiempo para ponerte a pensar en qué es lo que quieres hacer, porque tu desesperación va a ser tanta por poner en práctica lo que estás aprendiendo, que de repente creo que te vas a bloquear, que no vas a saber por dónde empezar. Así es que te invito a que continúes, a que no te desesperes. Ya va a llegar el momento en el que vamos a empezar a escribir las primeras líneas de código. Por lo tanto, hemos visto en esta clase, ¿verdad? Nuestro entorno de programación, hemos visto ya en estos minutos, hemos conocido nuestro editor de código donde va a suceder la magia. Ya vimos cuál es el editor, ya vimos la ventana del explorador de proyectos, la ventana de propiedades, vimos la ventana de código, vimos la ventana de inmediato y por último vamos a ver ahorita qué son las referencias y las propiedades del proyecto y vamos a terminar con esta primera clase. Entonces voy a regresar al editor de código, vamos a ir a ver el punto 6 y el punto número 7. En el punto 6 estamos hablando de las referencias y eso lo vamos a encontrar acá en el menú herramientas. Aquí tenemos, en herramientas tenemos la primera opción que dice referencias. Y esta ventana de referencias no es otra cosa nada más que la librería o la biblioteca de librerías, ¿verdad? A las que puede acceder o que tenemos disponibles para trabajar desde Excel. Por ejemplo, aparecen unas por defecto marcadas, que son las que regularmente vienen cada vez que creas un archivo nuevo. Esas ya vienen marcadas, ¿verdad? Porque si no las tuviéramos marcadas, pues iba a haber muchas cosas que no íbamos a poder hacer en nuestra ventana de programación. Entonces, va a haber librerías que vamos a necesitar, quizá no en este curso, pero a lo largo de nuestro caminar, ¿verdad? Sobre los cursos de macros y programación, que vamos a necesitar señalar o marcar para que podamos interactuar con esa librería y podamos darle un poquito más de funcionalidad a nuestro libro. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, tengo una librería que se llama Microsoft, por acá, siempre y cuando tenga yo instalado, por ejemplo, Word. Vengo acá una que diga Microsoft Word. Acá está. Entonces yo selecciono esta que dice Microsoft Word 16 y al yo seleccionar esta librería, marcarla aquí en mi ventana de referencias y darle clic en aceptar, ya voy a tener esa biblioteca o perdón, esa librería la voy a tener activa y lo que va a suceder es que a través de la programación o a través de código, yo voy a poder hacer referencia en este caso a la aplicación o al objeto aplicación, en este caso de Word, y voy a poder crear un objeto nuevo, una instancia nueva desde aquí, desde código, crear un archivo de Word o un documento de Word, escribir en él, abrir uno existente, escribir en sus marcadores, o sea, tantas cosas. Todo lo que puedes hacer en un libro normal de Word, lo vas a poder hacer regularmente desde código, vas a poder interactuar con él. Entonces, no estoy diciendo que eso lo vayamos a ver en este curso de macros básico, pero estoy hablando de lo que son las referencias, para qué sirven y por qué tenemos ese apartado ahí en el editor de código, porque en algún momento lo vamos a necesitar, ¿verdad? Y para eso sirve. Aquí en este cuadro de diálogo referencias, tenemos ahí toda nuestra biblioteca de referencias, ¿verdad? Y en este caso, pongo el ejemplo de Microsoft Word. Cuando yo lo selecciono, puedo tener
interacción con esa aplicación de manera automatizada a través de macros o a través de programación. Entonces aquí vamos a encontrar muchísimas librerías, regularmente de Windows o de Office, vamos a encontrar obviamente muchísimas, ¿verdad? Pero también de cualquier otro programa que tú instales en tu sistema, en tu computadora, regularmente muchos programas tienen librerías o incluyen librerías que muchas veces pues, se puede acceder a ellas a través de código, ¿verdad? En este caso a través de la suite de ofimática de Microsoft, como puede ser Excel, Word, PowerPoint, Outlook, a través de cualquiera de ellas puedes acceder regularmente a esas librerías, siempre y cuando obviamente pues el proveedor lo permita, ¿verdad? Y regularmente cada una de ellas pues tendrá su propia ayuda propia del proveedor o del desarrollador, que tendrás que revisarla para saber cómo poder acceder a los diferentes objetos o a los diferentes componentes que te proporciona esa librería. Entonces, cuando hablamos de referencias, hablamos de la librería o de la biblioteca de librerías que tenemos disponible en este caso desde Microsoft Excel. Y por último, para terminar con esta primera clase, vamos a ir a ver las propiedades del proyecto. ¿Qué podemos ver aquí o qué podemos hacer? Voy a ir otra vez al menú herramientas y acá tengo propiedades del proyecto o de VBA Project. ¿Ok? Y voy a venir aquí y aquí tengo este cuadro de diálogo que dice propiedades del proyecto y no es otra cosa nada más que nombre de proyecto. Por defecto dice VBA Project, que si te fijas, esta parte de aquí es lo mismo que aparece acá en el explorador de proyectos del lado izquierdo, justo donde empieza el arbolito. Aquí dice VBA Project. Si yo le cambio aquí y le pongo VBA básico, ¿verdad? Esa parte va a cambiar acá. Perdón, no le puedo dejar espacio. Voy a poner un guión bajo. Y ahora dice acá VBA básico y entre paréntesis viene el nombre del archivo. Entonces, esa parte se la puedo cambiar acá en propiedades, ¿verdad? Luego viene la descripción. Si le quieres poner una descripción, nombre de archivo y lo de toda esta parte de acá, la verdad es que no lo necesitamos. Pero viene una pestaña muy importante que es la pestaña acá protección, que tú le puedes poner una contraseña al código que tú tengas escrito, a las macros que tú tengas escritas, ¿verdad? Le puedes poner una contraseña para que personas que no quieres que lo vean, ¿verdad? Pues no puedan acceder a él. Es como si le pones una contraseña a un archivo, pues la persona únicamente lo va a poder abrir si conoce la contraseña. La ventaja aquí es que tú le puedes poner una contraseña al código, pero no la tienes que volver a escribir para que el código se pueda ejecutar o para que las macros puedan correr. Simplemente es para que la persona que tiene el archivo pues no la pueda modificar. Va a tener que escribir la contraseña para poder ver las macros o para poder ver el código, y en caso de poder verla porque se sabe la contraseña, pues entonces sí va a poder hacer los cambios que quiera. Entonces la realidad es que la protección es para que mantengas oculto ese código si así lo quieres, pero la realidad también es que no es como que el método más infalible como para protegerlo, porque la realidad es que existen miles de trucos en internet para poder romper esa contraseña. O sea, no es algo en lo cual puedas confiar, pero sí te puede servir para que por accidente tú no vengas acá a la ventana y borres algo que a lo mejor en algún momento te puede perjudicar. Entonces, es recomendable ponerle una contraseña, obviamente una contraseña que no la olvides, ¿verdad? Porque aunque existen muchos métodos para hacerla, pues lo ideal sería que no la olvidaras, ¿verdad? Y de esa manera te puedes prevenir que por error no vayas a borrar información. Y puedes marcas el check, pones la contraseña, le das a aceptar. La siguiente vez que abras el archivo y que vengas al editor de código, no vas a poder ver tu código a menos que pongas la contraseña. Cuando le des acá, cuando pones la contraseña y entras, abres el archivo por primera vez, te va a aparecer aquí. Cuando entres al editor de código te va a aparecer justo de esta manera. Cuando le des doble clic acá en el explorador de proyectos para expandir esta parte de acá, cuando le hagas doble clic aquí, te va a saltar la ventana para que escribas la contraseña, y una vez que escribas la contraseña de manera correcta, ya te va a dejar ver los objetos y el código que tengas en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos las referencias, ya vimos también las propiedades, y otra parte importante es aquí la ventana de opciones, ¿verdad? El cuadro de diálogo opciones, que la realidad es que este cuadro de diálogo opciones o esta parte del explorador o mejor dicho, de nuestro editor de código,
No necesitamos cambiar absolutamente nada para que funcione de manera correcta y podamos hacer magia aquí. No necesitamos mover o cambiar absolutamente nada. ¿Puedes cambiar muchas cosas? Sí las puedes cambiar, pero la verdad es que no necesitas mover nada. Acá donde dice editor, lo único que tendríamos que marcar, y lo vamos a ver, creo que en el siguiente punto del temario, sería este punto de aquí, requerir declaración de variables, y te lo voy a explicar cuando lleguemos a esa parte. ¿Por qué? Porque por defecto viene desmarcado, y vamos a ver por qué es importante tenerlo marcado. Y después de ello, no necesitas modificar absolutamente nada. ¿Quieres modificarlo? Puedes hacerlo, pero, por ejemplo, por ahí en Google te puedes encontrar algunos videos donde puedes aquí modificar en los colores del código. Puedes modificar para que tu ventana de código, únicamente la ventana de código, ¿verdad? Si quieres darle un tema oscuro, para que hoy que están de moda, para que el fondo sea oscuro y las letras sean de colores diferentes, porque como puedes ver, se manejan diferentes colores. Se maneja el color, como el azul marino, el verde, en algunos casos se remarca de fondo amarillo, en algunos casos hay texto en rojo. Entonces, para cada uno de ellos, lo ideal es que tengas un color diferente y que sepas cada uno de ellos qué representa, porque las variables o la declaración de variables tienen un color, el texto tiene otro color. Entonces hay diferentes colores, obviamente, que cada uno, con solo verlo, si no modificas nada, pues sabes más o menos a qué se refiere. Entonces lo ideal es que si lo cambias, pues que sepas únicamente que no dejes el texto todo del mismo color, para que no haya confusión nada más. Pero, como decía, si no necesitas modificar nada, porque no conoces bien todavía, pues en realidad no necesitas hacer nada, ¿no? Simplemente la ventana o el cuadro de diálogo opciones está ahí, pero la verdad es que así como está configurado de manera original, funciona de manera correcta y a la perfección al 100%. Entonces voy a cerrarlo, y entonces tenemos aquí ya cubierto lo que es conociendo el editor de código de nuestro curso de Excel, macros y VBA en el nivel básico. Te animo, te pido que continúes en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a conocer un poquito más. Vamos a ver ya vamos a entrar al punto número 2 y vamos a empezar a ver diferentes cosas. Y como decía, no te desesperes, vamos a ir poco a poco, paso a paso, pero vamos a ir adentrándonos cada vez más en este maravilloso mundo de las macros, y vas a ver que no te vas a arrepentir. Te espero en la siguiente clase. Hasta pronto.